convidarnos voy a estar aquí neste acto que é moi interesante por traer precisamente as instituciones a la lingua asturiana, que como sabéis pues vive la mellor situación posible y muchos de los que estáis aquí hoy pues tenéis la responsabilidad como representantes públicos de mejorar esa situación y de tratar de a las 7:30 en Ulleu pues volveremos a juntarnos para reclamar la oficialidad que es la vía necesaria para empezar ese camino de recuperación real y de reconocimiento de los derechos de los que decidimos expresarnos en asturiano en nuestra vida diaria. Voy a leeros un poema de Laura García Calvo, publicado en la revista Formento, que publica autores jóvenes. Pese a la situación del asturiano, en los últimos 8 años lleva publicados más de 80 autores de menos de 30 años, escriben todos ellos en asturiano y por lo tanto hay una vitalidad importante en la creación literaria y es muy importante. Y aquí en Castellón tenéis a una niña que llega más joven, que publicó nunca en esta revista, que es Laura García Calvo, que nació en el año 2001, que parece imposible que una persona que nació en el año 2001 ya publique y ya tenga algún libro publicado, imposible. Y que este año publicó en el número 13 de la revista Formento el poema El Camino. Andando por los senderos de la plena vida, sigo el cerco de los míos pasos. Cuántas emociones vivíes y por vivir, entre roses y escayos, atoparé el mío camino, lleno de fantasía y en sin penes olvido. Yo así seguiré, como lo hacen pocos, buscando en la vida los míos sueños yocos. Atravesaré montes, cumbres y cantiles, pero jamás dejaré los míos sueños atrapados. Un sueño donde los escayos conviértense en hermosos roses. La vida conduce en golpes contra todo destino. Maldita sea la suerte que quiera callar el todo camino. Y yo sigo y sigo soñando con ese camino que me guíe contra mi destino. Gracias.